Buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo capítulo de No Culpes. ¿Cómo están en casa? Espero que muy bien, ¿eh? Una noche con un capítulo muy lindo, que nos llena, que nos va a dar mucho conocimiento. Y vamos a hablar de la Virgen de Carmen del Cuyo, ¿eh? Nuestra querida Virgen. Bueno, quédate con nosotros y participa a través de nuestro WhatsApp 261-300-1600. Voy a saludar a mis invitados e invitadas de esta noche, que se abra panel, señor director, cuando usted quiera, porque es hermoso tenerlos a ellos, hablando acerca de esta Virgen. Rafael Mansur, presidente, Cofradía Virgen del Carmen de Cuyo. Así es. Gracias. Buenas noches, Buenas Dora. noches. Sí, soy el presidente de la Cofradía de la Virgen del Ujú. Carmen de Cuyo. Y bueno, es una institución muy antigua, así que para mí es un motivo de orgullo personal. Es mucho el trabajo, pero lo hago con mucha alegría. Es una institución del año 1705, o sea, imagínate, es anterior al Virreinato del Río de la Plata. Ujú. Así que vamos a desarrollar, ¿no es cierto?, todo lo que la cofradía está haciendo. Es una persona jurídica la cofradía. Por lo tanto, como cualquier ser humano, tiene los mismos atributos, la capacidad, que es lo que desenvuelve en Ujú. el objeto. Y acá el tema fundamental, por supuesto, es el aspecto devocional, pero también la cofradía desarrolla una labor cultural muy importante dentro de Mendoza, justamente en Ujú. función de lo que la Virgen del Carmen de Cuyo implica como patrimonio cultural. Ujú. Perfecto. Ujú. Marcela Hurtado, historiadora, integrante de la Cofradía Virgen del Carmen de Cuyo, amiga de la casa, lo que la he extrañado, hace un año que no nos veíamos prácticamente y yo la amo a ella y sus conocimientos y me encantaría tener el 10% de todo lo que tiene en su cabeza. Me vas a hacer Marcela. poner colorada. Ay, Marce. No, lo que amo hablar con vos, Marce. Es muy lindo tratar estos temas patrimoniales de Ujú. Mendoza porque hacen a la esencia de lo que somos los mendocinos. Ujú. Y vos pensás que hay dos que están hasta por articulado de ley, que son los protectores de Mendoza. Uno es Santiago Apóstol, para que no tiemble, Ujú. y otro es la Virgen de Carmen de Cuyo, que tiene como dos, dijéramos, coinciden en ella dos tipos de elementos muy importantes. Ujú. Primero, es a quien le entrega a San Martín Ujú. su bastón de mando antes Ujú. de partir en ese emprendedor ejército libertador que dio la independencia a Argentina, Chile y Perú. Y el otro caso que me parece muy interesante es el que después del terremoto de 1861, ese 20 de marzo, donde el 70% de la población quedó destruida de la Mendoza de la ciudad vieja, de todo dijéramos lo que circundante la Plaza Pedro del Castillo. Muy curiosamente, el padre Buenaventura Ponce al otro día va a ver qué quedaba de la iglesia y se encuentra la imagen Mm. de la Virgen del Carmen de Cuyo, de la Virgen del Carmen en ese Sí. momento, ya te digo después cuándo es de Cuyo, totalmente sin daño. Mm. De ahí es la devoción también de la gente por haberse salvado de tal terrible destrozo que fue para Mendoza el terremoto de 1861. Bueno, ahí vamos a seguir desarrollándonos acerca de este tema. Voy a saludar a Carlos Campana, historiador y periodista. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo Un estás? placer tenerte siempre. Y bueno, igualmente muy lindo. Bueno, un poco también hablar de lo que fue esa preparación del ejército de los Andes, justamente allá por 1816, especialmente en septiembre de ese año, cuando se declara como ejército de los Andes el 1 de agosto, Ujú. justamente por un decreto del flamante director supremo Juan Martín de Pueyrredón. Y por supuesto, ha tenido una vinculación muy grande con la partida del ejército previo al 5 de enero de 1817, donde bueno, hubo toda una ceremonia muy interesante, muy importante, con, por supuesto, la cabeza que fue en entonces capitán general José de San Martín como jefe de ese ejército, ¿no? Así que, bueno, esa ceremonia no solamente se proclamó a la Virgen del Carmen de Cuyo, sino también se bautizó a la bandera nacional y al estandarte después del Ejército de los Andes. Hubieron tres ceremonias muy interesantes, ¿no? Y eso cabe destacar que cuando hay documentos donde habla sobre la bandera de lo que fue dictada o creada por el Congreso o la Asamblea General Constituyente en Tucumán, allá por marzo de 1816, Ujú. y eso dio origen a que después
esa bandera estuviese dentro de esta ceremonia tan importante del 5 de enero. Wow. Cuánto para hablar de ella, ¿no? Sí. Verónica Manrique, integrante de la cofradía, también de Virgen del Carmen de Cuyo. ¿Cómo estás, ¿Cómo Vera? estás? ¿Qué Muy tal? bien. Bueno, lo mío es un aporte distinto. Yo hace un tiempito, uno de mis hermanos tuvo un accidente muy grave, estuvo al borde de la muerte y bueno, en esa situación desesperante como familia, acudí a ellos y ahí encontré bueno, un apoyo, contención. Ahí descubrí lo que era el escapulario, la imposición de los escapularios, cómo se hace. Y bueno, con eso me fui a la guardia del hospital y a la terapia intensiva. Allí me encontré con otras familias de Junín que tenían unos inconvenientes también con sus familiares. Y bueno, encontramos mucho apoyo ahí y uno no puede pedir y no dar después, ¿no? Cuando recibe. Tengo a mi hermano vivo, es sano, iba a quedar con consecuencias tal vez irreparables y sin embargo todo fue maravilloso. Y bueno, además de encontrar un espacio de mucha cultura, porque realmente está integrado por personas que te alimentan de mucha información, sobre todo de nuestra querida Mendoza, es un espacio de contención y de amor. Qué lindo esto, ¿no? Un testimonio de milagros, ¿no? Y por ahí hay mucha gente que está del otro lado, que está en casa y que nos está mirando. Vero, ¿por qué les dirías que tienen que confiar en la Virgen y entregarse, ¿no? En una situación tan Y complicada como la que te tocó vivir. sí, yo confié a ciegas Ujú, y recibí. ujú. Y ahora doy. Y sigo recibiendo. ¿Te emociona, Vera? Sí. Sí, ¿Qué, sí, sí. ¿Creías en los milagros o crees a partir de ella? No sé, creo que es amor. Ujú, El amor de muchos mueve. ujú. Eso. Fue una cadena, ¿no? Sí, Todo esto. sí, sí, sí. Qué lindo. Me encanta que de verdad, porque uno a veces en las situaciones que nos toca vivir como seres humanos, en algo tenemos que creer, ¿no? Sí, Y en sí, algo sí, nos tenemos sí. que aferrar. Hay que aferrarse, hay que aferrarse. Y en tu caso, me imagino el dolor que estaba pasando toda tu familia y vos viendo a tu hermano en ese estado y fue a la Virgen a la que recurriste y a la que le Exacto. pediste. Y cada vez que tengo una situación así, Ujú, acudo a ella ujú, y creo ujú, y confío y pasan cosas buenas. No ujú, sé si es milagro, no sé cómo llamarlo, pero sí ellos están siempre, es una institución muy contenedora. ujú. Y bueno, uno trata de transmitir a los demás esa cadena de amor y de Ujú. favores. Qué lindo, Verita. Ahí vamos a seguir desarrollando. Me gusta esto porque tiene que ver primero con las emociones que nos toca vivir como seres humanos y la verdad es que uno se entrega al universo, la realidad es eso y no sabe lo que te puede pasar. Exacto. Y cuando te pasa algo, obviamente uno acude a un montón de cosas porque lo que quiere es, primero, que si tenemos un ser querido en alguna situación, que se salve, que esté con nosotros. Y, y ahí es donde empezamos a hablar de milagros, que los milagros existen, que están, que hay que pedirlos. Eh, y la Virgen viene a cumplir un poco, ¿no? Esa función en nuestras vidas. Esas madres que en su manto y en sus regazos nos cobijan y Ujú, nos dan ese calor que necesitamos en un momento justo, clave y quizás muy dramático de nuestras vidas. ujú, Y creo que eso es una de las cosas que han partido. Tú sabes que soy socióloga y por lo tanto ujú. siempre me voy a ocupar del ser humano. Me encanta. Y yo creo que esto es lo que hemos ido perdiendo los seres humanos, esa otra dimensión trascendente. Nos hemos vuelto tan terrenales que hemos perdido de vista que existe un más allá y que existen otras fuerzas, llamémoslas como las quieramos llamar también, ¿no? Para los devotos será el refugio en la religión, para otros será el refugio en otras fuerzas. Primer motor le llamaba Aristóteles. Ujú, Entonces, este tipo de cosas creo que es lo que cofradías como la nuestra, que es una de las más antiguas, es la que debe brindar. Cuando la gente se acerca, tendemos la mano y los invitamos a compartir. Y esto creo que está haciendo falta en un momento en donde estamos en crisis en muchos aspectos. Ese principio de solidaridad ujú. humanitaria. Cierto. Rafa, ¿qué me estabas por decir? En mi caso, vos fíjate que esto de acercarme a ella vino por el lado de la historia. Ujú,
A mí lo que me conmovió, lo que me movilizó, fue ver su mano a lo largo de la historia, a lo largo de 300 años de historia de Mendoza. Cuando vi que esa Mendoza heroica que entregó hasta la sangre de los hijos en la campaña libertadora, donde quedó afuera toda la apetencia personal. Fíjate qué importante, porque hoy que vivimos una época de crisis, este es el mensaje un poco, ¿no? O sea, el objetivo común se logra en base al renunciamiento también de la propia apetencia personal. Ver esa campaña libertadora, la libertad, vos fíjate que es el don más precioso, o el bien, mejor dicho, no es el don, es el bien más precioso que el ser humano tiene después de la vida. Y se alcanza la libertad, pero a nivel comunitario, ¿no? A nivel de todos, la libertad para todos, y no solamente para nosotros, sino para otros lugares, para otros países. Eso fue muy, muy significativo. Y el otro tema que recién tocó Marcela, el tema del terremoto, ¿no? Cuando Mendoza se descalabra y tiene que volver a refundarse, porque fue una refundación, era preferible volverla a hacer que rearmar donde estaba. Terrible, ¿no? Imagínate, una familia de 10 personas, bajo la estadística, perdió 7 miembros. O sea, es es la crisis absoluta, es la conciencia de la limitación humana. La naturaleza te destruye todo. Y ahí también llevando a cabo esta reconstrucción, ¿no? Entonces, esos hitos históricos a mí me han movilizado profundamente. Qué lindo esto, ¿no? Conocer un poquito más acerca de nuestra Mendoza, y la Virgen del Carmen tiene mucho que ver, ¿no? Desde, bueno, lo que ustedes están diciendo, San Martín, hasta lo que pasó con el terremoto, y estamos acá firmes, ¿no? Digo, Mendoza se ha levantado y esta Virgen ha visto absolutamente todo. Por eso es tan importante para una sociedad, ¿no? Su presencia, sus milagros, sus vivencias. Carlos, ¿qué le dirías a la gente que nos está mirando en este momento y quiere entender un poquito más, ¿no? de esta Virgen? Mira, yo... Desde tu perspectiva, obviamente. Claro, desde mi perspectiva creo que fue algo muy poderoso para justamente encarar esta campaña libertadora ya por 1817, ¿no? Hay un dato que es muy interesante destacar, que dentro de los ejércitos, el ejército inclusive las ordenanzas de Carlos III, proclamaba siempre cuando se realizaba la formación de un batallón o un ejército en sí, la protección de una virgen. Y fíjate vos que eso está dentro de los artículos de esas ordenanzas. Y eso fue lo que también motivó a José de San Martín a tomar esa iniciativa, para que, por supuesto, posteriormente sea la patrona que lo acompañó por toda la campaña, ¿no? Así que fíjate vos qué interesante, que son datos que a veces quizás no conocen mucho, pero que tienen mucha relación. Antes, en estos temas, la religión estaba muy vinculada con lo militar, ¿no? Así que era fundamental. Y bueno, un dato también que quiero destacar, ya mucho más posterior a la campaña, es el hecho de que está protegida también el mausoleo donde descansan los restos de Mercedes Tomasa de San Martín, su esposo Mariano Balcarce, y también su hija mayor, que es María Mercedes. Bueno, y eso es muy interesante también, porque quizás mucha gente quizás no lo conoce, y ellos están depositados ahí a partir del año 1951, para el 13 de diciembre del 51, donde se va a realizar una hermosa, muy emotiva ceremonia, esta repatriación de los restos de estos tres, digamos así, personajes tan importantes dentro de la vida del Libertador. Ellos fallecieron en la ciudad de Brunois, fueron enterrados en el mausoleo que pocos conocen, fue diseñado por Mercedes Tomasa ya por 1860. Por supuesto, María Mercedes falleció muy jovencita, a los 27 años, en mayo de 1865. Y bueno, posteriormente va a fallecer Mercedes en 1875 y Mariano Balcarce en 1885. Bueno, a través de una gestión que va a realizar el gobierno argentino empieza en 1947, ahí en Francia,
Y fíjate vos que el matrimonio Balcarce tuvo una hija más, que fue Pepa Josefa Dominga Balcarce y San Martín. Bueno, ella va a quedar ahí en el cementerio de Brunois, actualmente está depositada sus restos, porque era nacida en Francia y se la consideró una heroína, porque en 1914 a 1918 ella donó su chateau para armar un hospital de campaña. Ese hospital de campaña sirvió a las fuerzas francesas y posteriormente, finalizada la Primera Guerra Mundial, a ella el gobierno francés la condecora con la Père Mérite, que es la medalla más importante que se le da a un ciudadano francés. Wow. Así que va a fallecer en Brunois en 1924. Ahora, el año que viene se van a cumplir el centenario de su fallecimiento. No, un montón. Y te quiero contar algo más. Mariano Balcarce es primo en 5º grado mío, así que porque justamente mi chosno abuelo era el tío de Mariano. Wow, mirá, mirá, vos tenemos genética a Balcarce, me nos Pero una sorprendió todo. genealogía. No la tenía, mirá esta, Una genealogía. Mirá vos, Marce, ¿cómo se hace? Digo, vos sos integrante, ¿no?, de la Cofradía de la Virgen y además sos historiadora, socióloga, ¿no? ¿Cómo se hace para ponerte en un lugar donde acá se integra milagros, sociedad, historia, Ujú. ¿no? Porque a veces no puede ir de las mismas manos, ¿viste? Que por ahí a veces Yo creo que hay un problema que las sociedades han ido perdiendo esta dimensión trascendente y al volverse tan materiales y dijéramos todo lo realista, ahí han perdido esta dimensión. ¿Cómo se hace? Porque, a ver, existe en toda sociedad la necesidad esto de fuerzas mayores de creer. Y como decía recién Carlos, esta advocación a las vírgenes viene muy bien, sí, de la corona española, pero también es importante decir cómo fue elegida. Fue elegida la Virgen del Carmen de Cuyo por la gente que formó el ejército, los principales jefes de San Martín. Usted tiene el relato de Jerónimo Espejo y lo refrenda después la historia de San Martín que la va a escribir Bartolomé Mitre. ¿Y qué es lo que hace? Él se une a su plana mayor porque él sigue el consejo de otro gran amigo suyo, que alguna vez hablamos, Belgrano. Belgrano del Ejército del Norte, ¿sí? Que Belgrano pone el Ejército del Norte. ¿Por qué? Porque también existe esa dimensión que tu vida no se acaba en una batalla. También necesitas esa idea de creer que tenés una posibilidad, ¿sí?, de un más allá. Obvio. Entonces Belgrano puso al Ejército del Norte bajo la protección de la Virgen de las Mercedes. 24 de septiembre se conmemora. Y le aconseja cuando se encuentran, Sí. porque se Apa. escribían, Belgrano y San Martín se escribían. Se escribían. Sí, ¿Eran se amigos? escribían. Eran amigos, muy buenos amigos, que por supuesto con la muerte temprana de Belgrano en 1820 queda un poco trunca esa amistad, pero se escribían. Y ahí le sugiere a su amigo, Sí. San Martín, que también busque esa protección a la tropa. Se reúne con los jefes, los principales jefes, nadie estuvo presente, ni siquiera el que escribía, el relator de la campaña de los Andes, que va a ser Jerónimo Espejo. Ajá. Por eso tenemos la calle Espejo y acá muy cerquita. Ajá. Gaby. Yo ¿Qué la amo, sucede? la amo, el conocimiento que tiene esta mujer. Entonces, ¿qué Sí, es sucede? exquisito. No, no. Es exquisito. Pasa esto que se reúnen con los principales jefes Sí. y, a ver, bien dijo Rafael que es del año 1705 que se trae por el matrimonio Núñez. Don Pedro Núñez trae la Virgen del Carmen, que no estaba en Mendoza. ¿A dónde estaba? No estaba. Entonces a ellos le importan, porque no te olvides que estaban todas estas órdenes y todas estas advocaciones vienen de la España. La traen a la primera imagen, le compran todo su vestimenta, su ornamentación y todos los atributos y aún más. Destinan un presupuesto para que se siga manteniendo esta cofradía. Era pensemos esa época, terrible. A ver, los fenómenos físicos no los teníamos controlados. No. Pensemos que cuando pasó el cometa Halley, mucha gente pensó que se acababa el mundo. No fue tal. Entonces, esto es lo importante. Toda la gente, como no podía dominar los fenómenos naturales, entonces ¿en quién se encomendaba? A la protección de alguien.
Y eso es algo que toda la sociedad mendocina hacía. Por eso es una de las más viejas cofradías que existe en Mendoza, Wow. la de la Virgen del Carmen. Esta surge, dijéramos, bastante lejos, en el Monte Carmelo, en donde sucede un hecho bastante interesante, por eso siempre va a estar ligada, como dijo después Carlos, a las cuestiones militares. ¿Por Ajá. qué? Porque tú sabes que en el Monte Carmelo, Sí. que queda hoy en día en una zona bastante conflictiva y la tenemos en guerra en el Asia Menor, Mm, allá en esa zona de Siria, Líbano, Ujú. etcétera. me imaginé. Esa parte, claro, sube y tú sabes que hubo una sequía por 3 largos años. ¿Y qué pasó con esa sequía? ¿Qué La pasó? gente, habían muerto todos los animales, no tenían que comer, era pero desierto se había transformado la vida y peligraba la vida de los seres humanos. Entonces, ¿qué sucedió? Sucedió que sube el pastor Elías y pide, por favor, que llueva. Ujú. ¿O Oh, qué sucede? Él ve la imagen de una señora que se le presenta, porque acordate que tampoco en esas épocas se creía mucho en vírgenes. Ujú. Convengamos que esto es bastante como más edad media el Ujú. asunto. Entonces ve como unos lagrimones que cayeron y con eso se forma una lluvia que riega todo el terreno y así esa población vuelve Guau. a crecer. Esto es lo importante, porque ahí la van a ocupar muchas de las congregaciones militares, ellos van a tener grandes batallones y muchas guerras, la van a llevar de bandera, porque en la protección de esto, de la necesidad, de esta sed de justicia, de esta sed Es. de libertad. ¿Queda claro? Esto es muy importante Wow. porque no es cualquier virgen. Y la traen a Mendoza, y ahí Sí. es donde la población, comprendiendo todo lo que es esto del Monte Carmelo, entonces allí la población de Mendoza, que siempre sufrió de los movimientos como tuvimos anoche, que tuvimos uno. Entonces Yo no me enteré. Eso me... yo sí, cuarto piso, me Ah, movió ¿se todo. sintió? Se Sí, movió sintió. todo, sí. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Necesita tener alguien que contra esos fenómenos naturales que para ellos eran inmanejables, porque todos estos fenómenos naturales vamos a tener los Un montón. descubrimientos o inventos en el siglo XIX recién. Pensemos que en esa época no había tanto. mucho. Entonces, todos estos fenómenos naturales eran totalmente imprevisibles Mm. y el ser humano se sentía sumamente indefenso. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahí tienen algo más a que hacer la advocación. Buscar la protección. Bien. Por eso cuando San Martín los reúne a sus jefes para ver bajo qué protección se iban a poner, todos deciden bajo la Virgen del Carmen, porque muchos de ellos ya tenían esa devoción por la Bien. Virgen del Carmen. ¿Sí? Y ahí es que sale, dijéramos, como la que va a ser aquí en San Martín, en una ceremonia que es preciosa cuando la narra Jerónimo Espejo, cómo viene la tropa, porque acuérdate que estaba en el Plumerillo. Claro. Viene la tropa caminando por calle La Cañada, que se llamaba en ese momento, Sí. se estaciona frente a lo que hoy son las ruinas de San Francisco, que en aquel momento no eran las ruinas de San Francisco tan Ujú. así. Que conocimos. No eran las ruinas. No, Que no la eran gente las puede ver su capítulo en YouTube de No Culpes, ¿no? Pero ya lo podemos el informe hacer de la historia- hasta todos los chupes. ¿Por qué? Porque vos pensás que toda esa parte, y alguna vez vos me preguntaste de eso, de que era parte de todos esos túneles que se comunicaban todas las órdenes religiosas por las Bueno. partes de subsuelo. ¿Mm? Porque dicen que todavía hay, por eso te pregunto. Hay catacumbas en Ah. algunos restos, no en todas partes, Pero porque no. se han ido, dijéramos, por las nuevas calles, las han ido tapando. Pero existen, ¿Ah? existen en muchos lugares muy interesantes. Ah, mira, Y yo te voy a invitar cuando hagamos esto en las ruinas de San Francisco, que Quiero hacemos ahí toda una cuestión de los misterios a la carta, para que vayas a escuchar algunas de estas historias que han recorrido esa zona y que siguen recorriendo. ¿Quieres? Claro. Quiero Y acompañar a estas son Marce. las cosas. Estas son las cosas que son importantes para contar a la Sí, población. Porque creo que la calidez viene a través de esto que yo puedo transmitir, a través de cómo me voy aproximando, de esta mano, así como nos contaba Verónica recién. ¿Sí? Quizás el dato más frío y más histórico sea de Carlos, pero esto de cómo nos hermanamos, cómo de pronto mezclamos, y tú me hiciste esa pregunta, cómo entender. Y porque también hay que dejar librado, no todo es pura racionalidad en este mundo. No. No todo es pura. Porque hay cosas que no te las explicás por la simple razón. Por más que estos señores del siglo de las luces nos hayan dicho que teníamos que pasarlo todo por la razón. Pero hay una dimensión que nos hace esto
que no lo podemos transmitir. Pues si fuera por la razón, qué sé yo, digo, es más joven que yo, Goga, ¿qué me va a traer? Y mira cómo nos amamos los dos. Ay, Es sí. una vez. Esto es lo que Mira. brinda la Virgen del Carmen de Cuyo. Sí, qué Que placer. cada uno se respete en sus ideas, que cada uno, pero cuando a algún hermano le pasa algo, ahí Ahí está. están todos en oración. Y aunque muchos no sean tan crédulos, la oración ayuda porque domina el otro ámbito que no conocemos, que Es no el espiritual, vemos. el más allá. Es el espiritual. ¿Es una oración común? Tenemos oración común, tiene? hacemos... No digo la oración común, cuando yo digo oración común, la Sí. gente dice, no, yo digo el Padre Nuestro. Claro. Ave Sí, hay María. una oración de la Virgen del Carmen, Carmen, sí, sí, hay, sí. hay varias oraciones y también, Goga, esto es una cuestión personal. Acuérdate, esto es un diálogo. Por La eso, oración es ujú. un diálogo, entonces cada uno también en su espacio íntimo, individual, entabla esa comunicación Ujú. de la manera que más lo satisface. Eso. Bueno, No, te quería preguntar bueno, ¿qué pasó con el feriado, no? ¿Es feriado? claro, el día de la Virgen del Carmen de Cuyo era Sí, feriado. Sí. Después dejó de serlo. Te cuento además que la Virgen del Carmen de Cuyo es generala del ejército. Ajá, bien. El 9 de septiembre de 1944 se le colocó la banda de generala y hasta recibía sueldo de generala. Después obviamente se lo sacaron. Chao. Y el día de ella era feriado, dejó de serlo. Sí. Que nosotros entendemos desde nuestro humilde criterio institucional y también el mío personal, que yo no puedo escindir a la Virgen del Carmen de Cuyo de la noción de patrimonio cultural. Ujú. Es más, no lo decimos nosotros, ya lo dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Virgen del Carmen de Cuyo es parte del patrimonio cultural, es decir, ese bagaje que es mucho más que una obra de arte o un Mucho, monumento mucho y que más. comprende la tradición, los valores y todo ese núcleo identitario de una sociedad que hoy conforma hasta la noción de medio ambiente. Total. Total, coincido en todo, coincido en lo que estás diciendo y sobre todo esto, ¿no? De tomar conciencia, también algo de los jóvenes, ¿no? Que digo, ¿cómo le trasladamos toda esta información a los jóvenes que merecen conocerla, que merecen tener el contacto, ¿no? Digo, Exacto. aquellos que obviamente que creen, que sienten los milagros. Le voy a preguntar a Vero. Yo tengo el machete con los nombres por las dos que me olvido, ¿viste? No quiero meter la pata, ¿viste? Entonces voy repasando. Verito, para cerrar y obviamente sé que hay mucha gente del otro lado que cuando contaste tu historia se sintió identificada. Y más allá de la Virgen, que me parece el centro de esta charla y me parece lo más importante, ¿cómo trasladamos lo que te pasó al resto? ¿Qué le dirías a aquellas personas que están pasando una situación difícil, ¿no? Tremenda como la que te tocó pasar? ¿Qué le recomendarías? ¿Qué le dirías? Mira, va en cada uno, pero yo desde mi experiencia y que me sigue pasando, porque bueno, yo estoy en contacto con mucha gente que tiene inconvenientes o de salud o situaciones distintas de la vida. A mí la experiencia me fascinó. O sea, yo les diría, es lindo creer en que el otro te tiende una mano. Más allá de esto de la Virgen, es esa comunidad que ella logra. Entonces aquel que tiene un problema, aquel que tiene una situación que no sabe definirla o que necesita una ayuda o aferrarse a algo, o sea, una enfermedad sobre todo, está bueno es sentirse tomado, es sentirse que puede haber una solución, que puede haber una salida y que hay algo ahí que me va a sostener o me va a ayudar. Qué bueno eso. Y ese es el mensaje, ¿no? Ese es el mensaje. Que queremos dar. Gracias, Verito. Gracias. Está con la hija y la vecina, Verito. Así que gracias. Sí. No sé, ella no tiene idea, ¿viste? Después el día de mañana estuve en un canal de televisión también. Yo ya estaré muy grande para allá en esa época. Muchísimas gracias a los cuatro, pero no me quiero ir sin la invitación, obviamente, porque sí. mañana viernes, bueno, hoy es viernes, sería jueves pasado a la medianoche, pero bueno, sería el viernes, ¿no? Exacto. ¿Qué pasa? Tenemos el evento central Ujú, que empieza a las 17:30. ujú.
en la Basílica de San Francisco, es decir, Necochea y Avenida España. Bien. Y después tenemos una conferencia sobre los temas culturales, históricos y devocionales en la Junta de Estudios Históricos el 23 de septiembre y una gala en el Teatro Mendoza para cerrar el mes el día 30 de septiembre a las 21:30 horas, que es de entrada libre y gratuita. Solo Bien. se pide un alimento no perecedero para colaborar con ciertas instituciones que lo necesitan. Bien, excelente. Mira, me pasó todo, ¿eh? Contacto que la gente se pueda contactar con ustedes. Tenemos nuestras redes sociales. Eso, ¿cuáles son? En el Instagram es cofradía-virgen-del Carmen-de Cuyo. Ah, todo bien bajo. Exacto, chicos. sí, porque no. Ustedes ponen parece cofradía que guión había bajo y ya le va a otra salir. voz aquí, entonces no lo admití. Ah, bueno, cofradía guión bajo. Exacto. Ahí está. En el Facebook es Cofradía Virgen del Carmen Mendoza. Listo, cofradía, sabemos que tiene que estar ahí. Exacto. Va a aparecer. Aparece. Bueno, muchas gracias. No, a muchas vos, gracias a los a vos. cuatro. Son Gracias. personas muy apreciables por este Gracias. programa, algunas que conozco por primera vez, ¿no? Y quiero decirles gracias porque me parece súper interesante hablar de aquello que no vemos, que sentimos, que está Sí. y que puedes creer o no, pero algo nos pasó en nuestra vida y decidimos creer en esto, en este caso de la Virgen. Así que les agradezco por su testimonio y seguramente el trabajo que hacen diario es muchísimo. Los felicito también porque sé el esfuerzo de todo esto y lo importante de trasladarle a toda la gente que nos está mirando del otro lado. Vivimos en una sociedad donde está la queja, está la frustración, está la pena, pero ahí está, ¿no? Si vos no crees, te lo recontra respetamos, pero si crees, ahí está la Virgen para ayudarte. Confía y entrega tu corazón. Hasta el próximo programa. Chao.